el grupo parlamentario de Morena, encabezado por la diputada, bueno, las diputadas, perdón, Marta Ávila Ventura y Valentina Bartres de Morena, que por cierto es hermana de Martí Bartres, y que digo, en realidad no sé, tengo una cierta aversión a estas cuestiones. Yo no estoy diciendo que necesariamente sea nepotismo, pero estas familias que se empiezan a volver como abolengo, ¿no? Como si fuéramos monarquía o no sé. Entonces, bueno, cuando veo familias, ¿no? que llegan al poder, a mí me parece sospechoso, pero bueno, ese no es el punto en particular que quiero tratar. Introdujeron una reforma al Código Civil para tratar el tema de vivienda en la Ciudad de México. Y digo, primero vamos a ver los argumentos de alguien que está en contra de este proyecto. Este es un diputado panista. Ups, perdón. Ahí se debería ver. Sí. Este es Diego Garrido, diputado panista. Es un video corto, un par de minutos. Lo vemos y vamos a Una discutir sus casa, un argumentos. departamento, un cuarto en renta, imagina que tu inquilino no te pague la renta por 2, 4, 8 meses o más tiempo. Es lo que está proponiendo Morena, que alguien pueda usar tu propiedad sin pagar por ella. Esto es muy riesgoso, porque nosotros vemos que si alguien no puede pagar su renta en esta etapa de crisis económica, es el Estado quien tiene la obligación de otorgar incentivos a la vivienda y otorgar apoyos económicos al desempleo, pero no te tiene por qué trasladar la obligación de darle vivienda a un tercero a ti. Esa es obligación del Estado. Esta reforma es inconstitucional porque atenta justamente contra tu derecho a la propiedad privada. Nadie puede ser privado de sus bienes si no hay mandamiento judicial de por medio. Por cierto, hay muchísimas falacias en este video. Vamos a atender una por una al Y final. esta reforma de facto está privándote del uso, goce y disfrute de tu propiedad. Es inconstitucional también porque está en contra del principio de retroactividad de la ley. Pretende que esta reforma ya sea aplicable a los contratos de arrendamiento que actualmente están vigentes. Es muy riesgosa también porque está fomentando el despojo y la invasión de predios. Dice la reforma que si alguien alega que tuvo un contrato verbal de arrendamiento, con ese solo pretexto no lo puedes sacar de tu propiedad. Es decir, alguien podría invadir tu propiedad y decir, inventar que tuvo un contrato de arrendamiento contigo verbal y por ese solo motivo no lo puedes echar de esa invasión. Por eso está fomentando también el delito de despojo. Es preocupante porque violenta también los principios básicos del derecho civil, de la libertad contractual, y esto por supuesto es atentatorio del Estado constitucional de derecho. Daremos la batalla porque este es una agandalle más de Morena en contra de la propiedad privada. Ahora, si tú me presentaras ese video y no supiera absolutamente nada más, yo diría, pues esto, o sea, ¿qué están proponiendo, cabrón? O sea, te están proponiendo expropiar la propiedad de, de aquellos personas que tienen su vivienda en la Ciudad de México, se las van a quitar y se las van a otorgar a otras personas. O sea, ¿qué está haciendo Morena, cabrón? Esto no está, digamos, casi todo lo que dijo es mentira, pues, por pronto. Dice, eh, menciona que si un inquilino no paga por la propiedad puede usarla. La reforma a la ley dice eso, considera ese tipo de cuestiones para casos de emergencia, para casos extraordinarios, como una maldita pandemia mundial y crisis económica como la que estamos viviendo. Estamos al borde de una crisis no nada más en la Ciudad de México, en el mundo, de personas que no están pudiendo pagar sus rentas, se están atrasando y digamos, y los dueños con la mano en la cintura los echan a la calle. Entendió, yo que busqué departamento recientemente en la Ciudad de México, todavía estoy como en estos grupos, ¿no? Donde publican, ¿no? Compra, venta y renta de inmuebles. Y hay mucha gente desesperada, como de, oye, me acaban de correr, me urge, ¿no? Tal. Es más, una roomie que tengo estuvo en esa situación. O sea, llegó con nosotros y afortunadamente teníamos un cuarto disponible. ¿No? Y dice, es que me urge porque se me acaba el contrato y se está poniendo muy pesada, ¿no? O sea, pues claro, hay una hay un importante tema de arrendamiento de la Ciudad de México en el que más de la mitad de los contratos o de los
arrendamientos que se dan en la Ciudad de México, creo que 56%, si no mal recuerdo, son informales. O sea, no hay contrato, son contratos verbales. ¿Y a quién benefician los contratos verbales? O sea, a los dueños de los inmuebles. ¿Por qué los benefician? Porque con la mano en la cintura digo que me invadió, que me está tratando de despojar y lo corro a la calle. Y la persona se queda en estado de indefensión. Ahora, ¿hay casos legítimos de despojo? Por supuesto. Pero esto, digamos, el nivel de proporción, o sea, no hay ni siquiera punto de comparación ese tipo en la Ciudad de México. Después dice, es obligación del Estado dar incentivos para la vivienda. No dar vivienda, dar incentivos para la vivienda e incentivos para el desempleo, ¿no? Este tipo de entrenamientos, de páginas de internet, ¿no? De subsidios a las empresas para que contraten a la gente. O sea, yo iría más allá. O sea, es obligación del Estado, o debería ser la obligación del Estado, proveer vivienda y proveer un refugio básico, o incluso me iría en tiempos de pandemia al empleo pleno. O sea, un programa nacional de empleos. O sea, no hay, digamos, o sea, no faltan las cosas por hacer en esta crisis. Las brigadas que se están teniendo para servicios de salud, para identificar poblaciones vulnerables por los brotes de COVID, llevarles las pruebas a las casas para que no tengan que salir al hospital. O sea, ese tipo de trabajos en esta crisis se puede proveer, el Estado los puede proveer, ya que el sector privado no lo está proveyendo, el Estado podría proveerlos. Entonces yo iría más allá de la propuesta, pero ese tipo no se quiere comprometer, ¿no? Y el Estado, porque eso va, digamos, en contra de la doctrina derecha, ¿no? Del libre mercado. Entonces, bueno, da incentivos, pero yo iría un paso más allá, ¿no? Debería proveer refugio para todas las personas. Y esto, además, si eres cínico, ¿no? Y si nada más te interesa, o sea, no, pero ¿cuánto va a costar? ¿Le vas a dar casa a los que no tienen casa? Sí, hay estudios muy, muy concretos y complejos que identifican y reconocen que es mucho más barato brindarles un departamento sencillito. O sea, no estoy hablando de una casa, un palacio, no, o sea, un departamento de una habitación, ¿no? Baño, servicios básicos y listo. Una cama donde dormir. Es mucho más barato proveerle este tipo de servicios a las personas sin casa que tenerlas en la calle. Ahora me digas, ¿cómo, güey? O sea, ¿vas a pagar una renta de esas en la Ciudad de México? O sea, sí. Esto se ha estudiado en ciudades grandes como Nueva York, como Los Ángeles, como San Francisco. Y es mucho más costo efectivo para el Estado, porque una persona en situación de calle normalmente tiene que acceder a servicios de salud de emergencia, ¿no? Entonces, que eso es mucho más costoso para el Estado, los servicios de emergencia, que los servicios preventivos o de tratamiento, ¿no? Regular. Se mete en problemas frecuentemente con la policía, ¿no? Los levantan, los llevan, los meten a la celda, duermen en las celdas por una noche. O sea, todo eso son servicios o cuestiones que el Estado provee y que cuestan dinero. Entonces, mucho más costo efectivo proveerles refugios que tenerles en la calle, que sean, digamos, que se metan mucho más problemas por ello. O sea, además, el argumento que yo haría no es el tema del erario, ¿no? Que probablemente a este tipo sí le hace. El tema que yo haría es un tema básico de moral, güey, de sentimientos. Una sociedad que ve a una persona en la calle y no se preocupa porque tenga casa. O sea, es una sociedad de cierta forma disfuncional. Pero bueno, ahí estamos medio de acuerdo, ¿no? En que el Estado debe proveer incentivos. Yo digo, debe proveer no incentivos, debe proveer hogar para las personas. Después dice, y ese es el argumento central, ¿no? de su argumento, de su video, ¿no? de un par de minutos. Dice, atenta contra la propiedad privada. Lo único que dice la ley es, en caso de algo extraordinario, ¿no? De un terremoto, de una pandemia, de un estado de guerra, de una crisis económica brutal, en esos casos no se vale correr a la gente de su casa, aunque no te hayan pagado. O sea, no se vale, nada más, es todo lo que dice. En ningún momento
habla de la transferencia de la propiedad hacia el arrendatario, ¿no? Hacia el inquilino. En ningún momento habla de eso. Entonces, el que es el punto central de su argumento, de hecho, en Twitter está ¿no? el hashtag y así han llamado esta ley, la ley contra la propiedad privada. En ningún momento habla de la transferencia de propiedad de una persona u otra. Entonces, o sea, de entrada es absolutamente falaz. Ahora, promueve el delito de despojo. Pues o sea, el despojo va a seguir siendo un delito. Lo único que dice aquí es, o sea, otra cosa que dice es que hay que formalizar los contratos. Y el contrato verbal que puedas tener con el arrendatario se va a tomar como ley. O sea, se va a tomar como que tienes contrato. Eso no les gusta, ¿no? A los que tienen casas en la Ciudad de México, porque de nuevo, el problema que tenemos en la Ciudad de México y en muchas ciudades del país y del mundo es una extrema informalidad en este sentido. Digo, en la Ciudad de México son 56% de los contratos de arrendamiento son verbales. O sea, prácticamente no existen, no es mi palabra contra la tuya. Y la autoridad a quien va a creer, ¿no? O sea, pues a quien tenga el título de propiedad. O sea, entonces, digamos, va a fomentar el delito de despojo, es una fantasía como tal. Entonces, se lo está sacando de quién sabe dónde, cabrón. Pero o sea, el despojo sigue siendo un delito y no necesariamente promueve el delito de despojo. Ahora, ¿por qué no quieren formalizar? Pues porque tendrían que asumir el costo fiscal de hacer un contrato de arrendamiento, ¿no? Y ya son impuestos y eso ya no les gustó, ¿no? Esto sería, eh, digamos, en lo único que tal vez podemos estar de acuerdo. Vamos a seguir, pero sí veo un tema que no estoy seguro de que me encanta del todo en esta ley. Después dice, atenta contra la irretroactividad de la ley, ¿no? Que esto es, si yo prohíbo, no sé, el consumo de agua, ¿no? Porque estoy bebiendo agua, bueno, ya se me acabó, de agua en la Ciudad de México. O sea, la gente que bebió agua ayer, pues no es sujeta a esta ley, ¿no? Porque pasaste la ley hoy, o sea, y la ley es de hoy para adelante. O sea, si yo cometí esa infracción ayer, pues no me puedes multar, cabrón, porque no era ley, o sea, era legal cuando yo lo hice. Entonces, ahí es un tema jurídico. Honestamente, habría que recurrir a alguien que sepa más de temas jurídicos para ver si es cierto que en este caso, incluso si se aprueba la ley como está, no aplicaría para los contratos vigentes, pero ese es uno de los principales incentivos de aprobar esta ley, para que se formalicen todos los contratos que están siendo informales, ¿no? en la Ciudad de México. Pero bueno, en eso, digamos, no tengo una opinión sólida al respecto, si aplicaría o no, o si está mintiendo o no este diputado. Después, bueno, el lado de la invasión de predios, ya lo dijimos. Dice, atenta contra la libertad contractual, ¿no? Y está, digamos, en el único punto que tal vez le podría dar la razón es en este último, porque la ley, bueno, la iniciativa de ley, que por cierto está a consulta hasta el 18 de julio, o sea, se puede consultar a internet, ¿no? en la página del Congreso de la Ciudad de México. Voy a dejar un enlace en la parte de abajo para que puedan consultarla y leerla y meterse a las minucias y creerme o no, o creerle a esta persona. Sí dice que los contratos de arrendamiento tendrán que ser por un mínimo de 3 años, lo cual, o sea, entiendo el punto de que sean, digamos, que se provea seguridad de vivienda a las personas que firmen contratos de vivienda, pero hay ciertos casos donde se requiere más flexibilidad, ¿no? Y esto habla viene de alguien que ha buscado vivienda en la Ciudad de México más de una vez. O sea, he vivido en la Ciudad de México en 1, 2, 3, 4, 5 lugares distintos. Entonces, para mí un contrato de 3 años, por ejemplo, o sea, pues no sé qué voy a estar haciendo en 3 años, ¿no? No sé ni si voy a estar en la Ciudad de México. Tuve una oportunidad de irme a Querétaro, me fui a Querétaro. Tuve la oportunidad de ir a Brasil a trabajar, me fui a Brasil. Entonces, un contrato de 3 años a mí me hubiera sido demasiado restrictivo, pues, o sea, hubiera tenido que buscar personas que ocuparan el lugar, personas confiables, en tiempos cortos. O sea, digamos, los contratos amplios
lo estoy viendo como para familias, ¿no? Personas que están mucho más estables, que planean quedarse ahí, ¿no? Para vivir quizá permanentemente o por lo menos, ¿no? O sea, varios años, pero no son para todos, pues. Y ahí es el asterisco que yo le pondría, y quizá le podría dar la razón a este diputado en ese sentido, pero me gustaría atender el tema de la libertad contractual. O sea, como todas las libertades, no son infinitas, no son absolutas. O sea, yo tengo la libertad de hacer lo que sea. Pues sí, mientras no dañes a alguien más, ¿no? Con tus acciones. Y, por ejemplo, la libertad contractual efectivamente es importante y en una sociedad, ¿no? Medianamente funcional o moderna se tiene que respetar, pero es así, si la libertad contractual fuera absoluta, no existiría, por ejemplo, el salario mínimo. Porque alguien podría argumentar, y de hecho esto se ha argumentado muchas veces, de la gente que no quiere subir los salarios, y la gente que se oponía a la idea de un salario mínimo en su momento, decía, pues es que estás atentando contra la libertad contractual de las personas, ¿no? O sea, evidentemente este es un argumento que hacían los dueños de las empresas, que querían pagarle a los trabajadores y trabajadoras, pues, o sea, ¿no? Menos que nada, o sea, salarios esclavizantes. Pero entonces ahí tiene que entrar el gobierno y decir, a ver, güey, ¿no? O sea, en una sociedad moderna no puedes pagarle a la gente menos que esto. Otra libertad contractual podría ser el número de horas. No sé, pues ¿por qué, güey? ¿Por qué 8 horas? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 16 horas de trabajo? O sea, si duerme 8, pues le quedan, ¿no? 16 horas para que trabaje. ¿Por qué no? Ellos están en su libertad de contratarse por esa cuestión, ¿no? Y habrá personas de ultraderechas, ¿no? Anarcocapitalistas que digan sí, o sea, que sean consistentes con su argumento y digan sí, o sea, yo quiero que la gente, que las empresas se pueden contratar a las personas por tiempo indefinido, por horarios extendidos, que se pueden contratar niños incluso. O sea, esa sería otra limitación a la libertad contractual. O sea, no puedes contratar niños y niñas, cabrón. Digo, en temas no actorales, histrónicos, frecuentemente se contratan niños con el consentimiento de los padres en un horario muy estricto, bajo vigilancia, ¿no? O sea, pero eso es otra cosa, es una excepción, digamos. Pero no puedes contratar a niños para que trabajen en una mina, por ejemplo, no extrayendo un petróleo, tal, que antes sí se podía, ¿no? Y se tuvo que limitar la libertad contractual y el gobierno decir, a ver, cabrón, no puedes contratar niños y niñas para trabajar, güey. O sea, simplemente no puedes, güey. Eso es, digamos, eso es no una aberración. Y otro tema sería la esclavitud, cabrón, ¿no? O sea, ya yéndonos a los extremos, si creyeras completamente en la libertad contractual, que no estoy diciendo que esta persona lo crea, pero digamos, o sea, la libertad contractual no es sagrada, no es etérea, no es una tautología, no es algo que no se pueda contravenir. Y es más, en una sociedad funcional se tiene que contravenir frecuentemente, ponderando el bienestar general de las personas. Entonces este tema de la libertad contractual, pues la verdad es pues bastante, ¿no? Flojito dentro de los argumentos que tiene. Y bueno, ahí lo tienen, de nuevo, esta ley modificatoria al Código Civil de la Ciudad de México está ahora a tema de consulta. Evidentemente hay muchos detractores, y los detractores son quienes tienen más dinero, ¿no? Quienes tienen propiedades, asociaciones, porque además hay, o sea, en la Ciudad de México hay mafias alrededor de esto. Digo, se habla muy poco, pero existe. Entonces voy a dejar el link para que consulten, no, infórmense, opinen. O sea, dentro de la misma página pueden opinar y decir, si yo sí estoy a favor por tal y tal y tal, o sea, por ejemplo, algún comentario que yo haría, y digo, haré tal vez más tarde si tengo tiempo libre, sería la parte de los 3 años. O sea, no estoy seguro de que esto aplique para todos los casos. El mínimo de un año que existe hoy, o sea, me parece bastante razonable. O sea, no sé si existe una necesidad de aumentar ese umbral, por lo menos. Pero bueno, muchas gracias por ver. Esto es, digamos, refutando los argumentos de este compadre. Me entretuve, la verdad fue entretenido para mí. No sé si lo fue para ustedes. Comenten qué opinan de esto. ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Estamos aboliendo el derecho a la propiedad privada como ellos dicen? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué pasa por sus cabezas?
los leo, ¿no? Como siempre en los comentarios, ahí estamos platicando. Hasta la próxima. Esto ha sido, seguirá siendo Reporte Crítico. Aquí está, ¿no? La suscripción y videos para que puedan ver otras cosas que hacemos por acá. Muchas gracias y hasta la próxima.